Buenos días desde la ciudad de Dhaka, capital de Bangladesh. Nos encontramos otra vez con Lethal Crisis, que hoy vamos a ir a ver otra de las realidades de esta ciudad. Y es que vamos a ir ahora mismo a la estación central, bueno, la estación más famosa de aquí, Dhaka, que es muy famosa mundialmente por aglomerar a cientos y cientos y cientos de personas en trenes donde no caben y se tienen que subir encima. Probablemente eso no lo vamos a ver hoy, no sé hasta qué grado vamos a ver eso hoy, pero lo que sobre todo vamos a ver es la vida que se crea en las vías del tren. Por lo que tengo entendido, realmente se llena tanto, como dice Pau, esos trenes en los periodos de vacaciones, cuando comienzan las vacaciones, porque todas las industrias de Dhaka básicamente se basan en aglomeración de las personas de la zona rural que vienen aquí a trabajar. Entonces es precisamente cuando hay vacaciones, las pocas veces al año que hay, es cuando todos a la vez quieren ir para los pueblos, ¿vale? Pues estamos en la estación de Kamalapur, que es la más grande de Bangladesh, y una de las cosas curiosas de esta estación es que se ha creado un espacio de convivencia dentro de esta estación, por lo que digamos que hay una vida en Dhaka que es la vida de la estación, y entre ellas hemos leído por internet, no sé si lo vamos a ver, pero hay historias muy trágicas y la mayoría relacionadas con niños pequeños. Espero realmente no encontrar estas historias, pero es probablemente, o sea, se encuentran por otros sitios. Es como en todas las ciudades, en las partes alejadas del centro, pues bueno, donde acaba la gente más pobre y más marginal, así que vamos a ver. Y como ya os comentaba en el anterior vídeo, seguimos siendo los únicos blancos en todo este lugar, aunque estemos en una estación realmente importante. Sí que se ven chavales que tendrán unos 15 añitos, ¿no? Limpiando parabrisas y llevando los carritos de maletas, pero bueno, tampoco están, es decir, eso no es algo raro aquí. El trabajo infantil desde esas edades es algo normal, que bueno, al final pues es para ayudar a sus propias familias, ¿no? Pero la cosa es encontrar a niños realmente pequeños. Y si os fijáis, aquí tenemos la compra de boletos. Tenemos aquí toda la cola de hombres y la cola de las mujeres, y eso de ahí supongo que es donde compran los boletos del tren. Pero como ya sabéis, sigue la religión musulmana, así que las mujeres y los hombres han de ir separados. Y ahora eso sí, hemos de encontrar cómo entrar a las vías sin tener que comprar ningún tipo de boleto. Yo supongo que se debe poder, pero no tengo absolutamente ni idea de dónde es. Si no, con toda la gente ahí que vamos a hacer fotos. Veamos. Aquí hay una entrada, pero no sé si vamos a poder entrar. Tú métete. Yo creo que se entra. Mira cómo nos mira. Y ya estamos en lo que parecen ser las vías. Bangladesh, teniendo en cuenta eso, se ve bastante bien cuidada, limpia, o sea, en buenas condiciones está esto por ahora. You live here? Pues parece que sí, estamos encontrando realmente esa realidad. Yo contaba con que habría que seguir por las vías para fuera de la ciudad, porque aquí hay familias, digamos, de más altas clases, pero no, están aquí mismo, entre la gente de clase media alta. Como estáis viendo aquí, hay un niño que simplemente está recogiendo plásticos para ganarse un poco la vida. They are here for work with the plastics. Y nos explicaba que bueno, que estos niños viven por aquí alrededor, pero que sí trabajan aquí recogiendo los plásticos. Hemos preguntado sobre un tren que estamos viendo aquí, que está muy viejo, muy abandonado, que tiene todo lleno de ropa como colgada de las ventanas, que creemos que probablemente pueda ser parte de esta casa de estos niños o de gente que vive en la estación. Y nos ha dicho que sí, que bueno, que parte de los niños viven aquí en la estación y parte viven fuera y se van moviendo. Vale, de lo que se está hablando es justamente de este tren, que hay uno aquí y otro detrás. Fijaros que aquí están secando la ropa. Y la verdad es que venimos sin información, y no porque no la hayamos buscado, sino porque realmente apenas hay información por ninguna parte. Simplemente he visto alguna que otra foto. Estamos puramente explorando a ver qué es lo que podemos sacar y qué es lo que podemos deducir de esta trágica historia. You live here? No parece tampoco muy abandonado. Si estuviera abandonado no estaría en este estado. Está limpio, las butacas están bien, o sea que puede ser que simplemente hayan aparcado el tren. Nuestra primera teoría de que podría ser que los niños y la gente que vive en la estación viviera aquí, me parece a mí que no, porque tiene toda la pinta de que sean simplemente trenes que están parados para utilizarse en un futuro, igual utilizarse en unas horas. Así que vamos a seguir las vías hacia adelante a ver si encontramos un poquito más de información sobre esto. De lo poco que he encontrado en internet es la triste realidad que estamos viendo en el día de hoy, y es que por desgracia hay familias que no pueden mantener a sus hijos y los abandonan, ya sea por aquí o sea por la zona. Entonces estos niños acaban viviendo una vida en la que nacen en la estación y mueren en la estación, y es lo que evidentemente aquí se divide muchísimo por género, ya que las mujeres que abandonan, según he leído, la mayoría las acaban convirtiendo en prostitutas, y los niños que abandonan acaban convirtiéndose la gran mayoría en drogadictos.
restricted area. This way. Ah, no, but we came from there. You have to take, if you want to go there, you have to take rickshaw, then you can go. Yeah, okay. Y ahora, como habéis visto, acabamos de salir justamente de esa puerta que es donde estaban las vías y estamos como en una especie de barrio donde hay negocio por la calle. Vamos. Then go to the No. We are going to walk. We have seen some photos on internet about young children with drugs and so poor. Where are the kids now? But I can assure you that you can find them in the station area. Station, The yeah. station area. Okay, yeah. You have to walk. Let's go. I will show you the way. In this area, totally illegal structure was taken up by the powerful person. Okay. In the political powerful person have taken this area totally illegally. That's why government has destroyed this all. Pues parece que definitivamente hemos encontrado el barrio donde vivían todos estos niños y donde realmente viven. Y es que hemos encontrado a un chico que principalmente nos estaba pegando la bronca porque no podíamos caminar por las vías del tren. Dice que los trabajadores de la estación y de las vías de tren son quienes suelen vivir por aquí también. Si os fijáis las condiciones del barrio, la verdad que ahora tiene toda la pinta de que al ver nuestras intenciones le hemos explicado que estábamos grabando esto y parece ser una persona que conoce todo este problema a la perfección porque vive en este barrio y está totalmente a favor de que expliquemos todo esto, así que nos está llevando a que lo veamos todo. Algo muy único de enseñar y que acabamos de tener muchísima suerte, pero ya como veis todo este barrio... Que él vive aquí, él vive en esto justo. Es lo que te comentaba antes, por supuesto es un barrio súper pobre, pero para ser Bangladesh, compara esto con vivir en Old Dhaka, la contaminación en el suelo y en el aire, la polución, allí no se podía ni respirar, es que aquí hasta se puede respirar para ser Bangladesh. Me refiero, está lo de las vías del tren, pero prefiero vivir aquí que en Old Dhaka. La congestión de personas que hay ahí, todo, prefiero vivir aquí. Cuanto más contacto tengo con la gente de Bangladesh, más estoy seguro que, cuidado con el escalón, más estoy seguro de que, por supuesto, no les gusta ser quienes son, pero digamos que no sienten vergüenza o no lo expresan, porque en otros lugares la gente pobre te dice que no por ir en contra de lo que tú quieres hacer, sino porque sienten vergüenza de que tú les grabes en esas condiciones. Sin embargo, aquí nos acabamos de encontrar con gente de la calle y nos dicen, hey, una foto, es como que... No lo sé. Como que les honra, yo qué sé. Como no que... honra, pero como está completamente aceptado en la sociedad y se sienten uno más, no lo sé. Es raro, tío. Pues acabamos de volver a la estación con la información de la persona que acabamos de conocer. Y si os fijáis, tenemos aquí la estación y... Hemos encontrado como una especie de comuna. Es raro porque parecen las cajas de mercancías. Ellos duermen sobre ellas. Pero vaya, tienen todas las ropas colgadas para que se sequen. No sé dónde las lavarán porque agua por aquí no hay. Si la hay es negra entera, llena de mierda. Pero... You live here? Yes. Can I take a picture? Si os fijáis, le pido que le haga una foto. Smile, ¿veis que tiene los dientes como rojos? Es una cosa que se le conoce por varios nombres, pero sobre todo Beetleneck yo lo conozco. Lo conozco porque es súper típico en Birmania, también en India, y es como una movida, una hoja en la que ponen dentro un montón de compuestos, cosas químicas, esencias. Sabe fuertísimo y te coloca. Te mantiene como elevado. Yo la primera vez que lo comí, que lo probé, me voló, o sea, me nubló la vista y demás, pero a ellos cuando se acostumbran les hace sentirse despiertos. Entonces, bueno, pues como el pegamento, como todo, pues les hace estar un poco elevados, un poco volados, no sé. Mira, este chico no está. My name is Dulal. Mira, how old are you? Your age? Our boy is Barro. 12. He lives here. Dice que estoy loco. No quiero juzgar por las apariencias, pero ya hemos tratado con muchos niños de 12 años o de similar a su edad. Y la verdad es que este niño actúa un poco raro, si es verdad. Tiene las marcas rojas en los dientes del Beetleneck. Y es que me estoy dando cuenta que es súper corriente ver que los niños toman esto, que no es que sea... Es más fuerte que un cigarro, y ver a un niño de 12 años fumando un cigarro ya es algo... Una pasta de tabaco puro con algunos químicos más. Y ahora me está pidiendo dinero, pero es que está medio... Fijaros cómo van descalzos por las vías sin ningún tipo de problema. Es que me da pena porque, o sea, intenta comunicarse conmigo, pero... O sea, me da pena yo tener que apartarme, pero es que en verdad no sé si me va a robar. Es una pena porque el niño no tendría que estar así, pero que yo le dé dinero solo apoya a que esté así. Ese dinero me dice para comer, no lo voy a usar para comer. Ojalá que no estuviera así el niño, pero es que con dinero no se soluciona nada. Es que hay un sistema detrás, hay una cultura detrás, hay unas castas detrás que son las que provocan esto. Y es que justamente antes en el barrio en el que hemos visto, nos explicaba esta persona que antes habían como unas casas que estaban hechas de forma ilegal y que el gobierno y gente de poder, es decir, supongo
como que las grandes empresas, la gente de dinero, decidió tirarlas abajo. Y esas mismas casas que estáis viendo ahora derruidas es donde vivían todos estos niños y donde vivía esta gente que no tenía familia, que nunca ha tenido familia, que han vivido toda la vida en esta estación drogándose, fumando a muy baja edad. Era su hogar. Así que hoy por hoy no se sabe bien dónde están estos niños. Supongo que estarán por aquí durmiendo, por ejemplo, donde hemos visto antes, pero de verdad están en unas condiciones súper ínfimas y va todo siempre a lo mismo, a las grandes empresas. No quiero decir que esto sea únicamente problema de este país. El 85% de la economía de este país es la industria textil. De esta industria textil exportan más del 80% a todo el mundo, así que no dejamos de ser culpables nosotros en el primer mundo o en el occidente o donde sea. Así que siempre es una cadena, a la gente con mucho dinero, a la gente con mucho poder, la gente que quiere tener más poder. El chaval está súper colocado, está volado. Ven, ahora que está haciendo llorar, reír. Do you smoke? Huh? Do you smoke? No, no, no. And do you bitter? Bitter? Yeah. Now you did it, right? Yes. So you... Es un niño de 12 años, tío. Es un puto niño de 12 años y miradlo cómo está. Si os fijáis aquí al lado de la vía del tren, tenemos estos botecitos. ¿Qué es eso? Drugs. Será como un jarabe para la tos que eso te coloca. Y trabaja aquí este chico. ¿De worker? Ya. You work here. Bueno, nos está sentando este tío que parece trabajar aquí. Creo que está dispuesto a explicarnos un poco lo que pasa en esta estación. La droga que hemos visto lo consumen los niños. La gente que está aquí viviendo son trabajadores. No. Este es su hogar, ¿verdad? No. ¿No? ¿Por qué? No. ¿Por qué no? Why no? Es okay. ¿Dónde duermes? Pues realmente sí, nos acaba de confirmar este niño de aquí que sí vive aquí, donde estáis viendo justo. O sea, estas cajas de aquí son sus camas. ¿Has ido alguna vez a la escuela? ¿Hoy en día vas a la escuela? No. ¿Con cuántos años dejaste la escuela? 3 años. ¿Dónde está tu familia? Desce. ¿Viven contigo? ¿Y viven más niños aquí? Estoy en la estación. O sea, que están en la estación. Los niños aquí fuman, signo de interrogación. Y toman drogas. ¿Dónde están esos niños? শিশুরা সব বাইরে থাকে স্টেশনের বাইরে ¿Nos podéis llevar allí? No sé hasta qué punto nos hemos entendido con el traductor, pero creo que estamos consiguiendo que estos dos hermanos nos lleven con los niños que se drogan y fuman, que según ellos están fuera de la estación, así que vamos a ver si los encontramos. Sí, nos hemos encontrado al niño el otro día y estos dos nos han explicado que, bueno, primero han hecho un gesto como de fumar y después un gesto raro así. He intentado preguntarles que si eso era fumar pegamento, jarabe para la tos. No sé muy bien cuál de las dos, pero sí que es que se droga, vaya. এই যে ¿Dónde vives? আমি স্টেশন থাকি ¿Tomas drogas? Signo de interrogación. ঢাকা ঢাকা ¿Alguno de tus amigos también se droga? Signo de interrogación. Here, the people... ¿Pero qué quiere decir eso? Que se cortan las venas. No que se suiciden, igual que se autolesionan. ¿Se hacen daño a sí mismos? ¿Por qué? ডেডনি খেলে মাথা ঠিক থাকে না Al barrio de রাজা খাইয়া ঘুমাইছে রাজা রাজা নিশানা এটাকে বলে নেশা Intoxicación. Intoxicación. But like this? Alguna forma de droga, tío, en las And then- palmas de las manos o algo. Cannabis. 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 Stubborn, They have no identity. They have no father and mother. And they are as like as Komolapur. They are. But they have father and mother. Only for born. As a liabilities, fathers, mothers, their parents, there are no activities. Why the children get drugged? But it's our country's internal function. You have any authorized agencies about this work? Yes. I mean the street. So I don't need a permit for anything. Yes. They have no control. They are involved complete crime. What can we do? They are child. We cannot kill him. What can we do? So it's better to leave them here and they live their lives, their poor lives. They are interested about this place. They could not understood to its lifestyle. Because they don't have nothing more. Right. They don't know about anything more than this place. Right. They born here and probably they gonna die Right. here. They are not prepared. Yeah, so they are not. Complete vagabond. What can we do?
complete. And people. They didn't choose to be a vagabond. You could be also one vagabond. Vale, pues yo creo que no tengo nada más que ver con eso. Okay, so thank you. No sé qué habré puesto de los 10 minutos que hemos estado hablando con este supuesto periodista, pero supongo que habréis visto las partes más bestias de las cosas que nos ha explicado o de las cosas que opina el país sobre estos niños vagabundos que viven en la vía del tren. Es muy fuerte la opinión. Para lo que no hay traducción son los nombres de las drogas. Aquí se refieren a cada tipo de droga de distinta forma. Entonces nos lo intentan explicar con signos, con simbología, y nos hacen como así. No sabemos si es que se enciende un canuto, que se ponen cosas en las encías, que lo vimos el otro día también, porque está fumando en cuchara, es que no tengo ni idea, pero que hacen gestos como este, y este es así. Bueno, los dos niños que nos están acompañando a encontrar todo esto han encontrado un amigo suyo que justamente va drogado y que nos va a llevar a donde se ha drogado. ¿Dónde te has drogado hoy? En la estación, en the station. Si os fijáis, ya tenemos a todos los niños siguiéndonos. Hostia puta. Hostia, mira, mira el brazo. Amanam John. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué tienes en el brazo? Te has querido autolesionarte. Te has querido matarte. Sí. Vale, ahora que estamos en un sitio más tranquilo, nos gustaría concluir con la historia que nos hemos encontrado en la estación de Kamalapur. Como os he dicho, yo había encontrado un pequeño blog donde, digamos que había la información de la punta del iceberg y a base de preguntar y preguntar y preguntar hemos encontrado como gran parte de la base. Nunca se sabe hasta dónde llega esto. Aclarar una cosa que realmente creo que no haría falta aclarar, es algo obvio si es que tienes un poco de humanidad. Por supuesto que es muy duro para nosotros grabar estas cosas, se te hace un nudo en el pecho, un nudo en la garganta, un nudo en todo el cuerpo cuando ves algunas situaciones tan injustas. Cuando ves que niños pequeños han decidido, o así lo veo yo, así leo yo la situación, vivir en la locura. Todo esto entre comillas, lo explico para que me entendáis. Hay momentos de nuestras vidas que podemos divagar en otros mundos, en nuestros pensamientos y vivir una realidad tan dura de poco a poco, ir decidiendo vivir en ese otro mundo, vivir en tus pensamientos, no vivir el mundo real. Eso va conduciendo a la locura de estos niños y es que les ves que de joven están medio oídos, les hablas, casi ni se enteran. Es su forma un poco, yo creo que de protegerse, de aislarse de lo que es la realidad. Pero si grabamos esto no lo hacemos porque estemos de acuerdo con esto. Y aunque por ejemplo la droga tomada por niños en este vídeo sea algo que se ha remarcado mucho, ni siquiera es la problemática principal. Eso viene a consecuencia de muchas cosas detrás. La droga no es el problema, es la causa generada por el problema, por la situación. Y la droga, esas autolesiones de los niños, esa pobreza, es nuestra forma de haceros visible la problemática que es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? No es nada fácil, no ha sido nada fácil grabar este vídeo. Nosotros, viniendo desde nuestro país occidental, no somos nadie para decir si esto está bien o está mal, aunque desde nuestra moralidad y ética evidentemente es horroroso. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Este va a ser mi último vídeo de Bangladesh. Tenéis otro vídeo con una temática súper potente en el canal de Lethal que hemos hecho. La famosa industria de la moda. Nos despedimos de Bangladesh, no creo que para siempre, probablemente volvamos en un futuro. No descarto ni en este mismo año, fíjate lo que te digo. Apoyad el vídeo, compartidlo para que la gente pueda ver esta historia. Suscribiros al canal porque no acaba aquí nuestro viaje y es que nos vamos para India, lo que se viene en India. Hasta la semana que viene.